fascismo no es una forma de gobierno. Antes de conquistar el poder, se desarrolla y crece como una ideología y unos movimientos. Para triunfar, no precisa que toda la población se vuelva por completo a sus doctrinas. Le basta con hacerse ver como una opción política legítima, como cualquier otra que compite por votos y puestos en una democracia. Para ello necesita hacer que sus posturas parezcan aceptables, normales, parte del discurso político ordinario. Por eso el fascismo se esfuerza mucho para lograr difundir sus valores entre la sociedad. ¿Cómo puede alguien promover el fascismo y al mismo tiempo negar que lo hace? No me refiero a los trolls de las redes sociales, que abiertamente presumen símbolos fascistas, niegan el holocausto, hablan de la superioridad de la raza aria y reivindican a perdedores como Hitler o Mussolini. Estoy hablando de vatos, porque suelen ser vatos, que no se identifican como fachos, sino más bien como derechistas de otro tipo, ya sea conservadores tradicionales, libertarios o hasta liberales clásicos, y que sin embargo se la pasan en redes defendiendo posturas fascistas, sin admitir que lo son, quizá sin saber que lo son. Y aunque estos modelos tienen sus orígenes en la anglósfera, muchísimos latinoamericanos los han copiado al calque. ¿Cómo es que terminan apoyando cosas como los campos de concentración de Trump o las milicias de patriotas armados que recorren las calles o las teorías conspiratorias sobre George Soros y el marxismo cultural? Y si les quedan dudas sobre cómo todo está relacionado, chequen mi video anterior sobre el fascismo, izquierda y derecha. He llegado a preguntarme si solamente están haciéndose tontos para tratar de engañarnos, o será que de verdad no se han dado cuenta de que están diciendo cosas de fachos. Quizás un poco de esto, un poco de aquello. Las palabras nazi y fascista están desacreditadas. Muy pocas personas se autodescriben como tales, y la mayoría tomaría como un insulto si alguien las llamara así. Lo mismo pasa con símbolos como la esvástica. No de gratis la extrema derecha se reetiqueta como alt-right y los supremacistas blancos como identitarios o nacionalistas. Sin embargo, no todas las posturas del fascismo y el nazismo están igualmente desacreditadas. Recuerden que estas ideologías no salieron de la nada, ni porque de pronto un montón de gente se volviera malvada. Emergieron de corrientes de pensamiento preexistentes en la cultura occidental. Racismo, militarismo, antisemitismo, anticomunismo, sexismo, homofobia y nacionalismo ya formaban parte de nuestras sociedades mucho antes de que Hitler y Mussolini hicieran de las suyas, y han seguido siéndolo por casi un siglo después. Después de todo, Francia, Inglaterra y Estados Unidos derrotaron al régimen más violentamente racista de la historia y luego se fueron a seguir siendo racistas con sus propias minorías y pueblos colonizados. Racismo, homofobia y sexismo son algunos de los elementos centrales del fascismo, pero no son exclusivos de este ni es necesario ser completamente facho para favorecerlos. No toda la derecha es fascista, ni mucho menos. Sin embargo, esas actitudes están presentes en mayor o menor grado en los discursos de la derecha. Lo que ha ido cambiando con el tiempo es qué tan aceptado y aceptable es socialmente mantener esas posturas sin tapujos ni eufemismos. Los movimientos por la justicia social, como el feminismo, el antirracismo, el activismo LGTBQ+, etcétera, han surgido en diferentes oleadas a lo largo del tiempo para combatir estos sistemas de opresión y han obtenido avances significativos, pero parciales, incompletos. En buena medida, el auge de la extrema derecha en el siglo XXI se ha dado como reacción contra los cambios logrados y propuestos por estos movimientos. En los últimos años he notado cómo la línea que divide a las diferentes derechas se ha ido haciendo cada vez más borrosa. En cuanto a que cada vez comparten más y más posturas propias de la extrema derecha, al mismo tiempo que niegan que dichas posturas sean extremas. En su video How to Radicalize a Normie, Ian Dunskin explica que el camino al extremismo
es como un descenso por capas hacia un centro totalitario. Así que en ciertos niveles intermedios hay quienes todavía no han adoptado las etiquetas y los símbolos del fascismo, pero sí han aceptado algunos de sus valores, sus narrativas, sus preocupaciones. Claro, no todos descienden a los niveles más bajos, y el camino no es necesariamente una línea recta, sino que un individuo puede saltar y zigzaguear de un nivel a otro. ¿Cómo oponerse a la justicia social sin hacer apología abierta del sexismo, el racismo y la homofobia? Después de pasar días leyendo comentarios de odio y desinformación típicos de discursos reaccionarios y de repasar la literatura al respecto, he observado ciertos trucos retóricos que sirven para ello. Todo esto últimamente contribuye a crear una narrativa que termina favoreciendo e incluso incitando al fascismo. Uno de ellos consiste en negar las opresiones sistémicas. La mayoría de las personas no dirían abiertamente cosas como que unas razas son inferiores a otras o alegarían que hay que quitarle el derecho al voto a las mujeres. Sin embargo, sí que pueden exclamar con vehemencia que el racismo sistémico o el patriarcado no existen. En su concepción, mientras no haya leyes que explícitamente prohíban a las mujeres votar o a los afroamericanos ir al mismo cine que los blancos, ni nada por el estilo, no hay opresión sistémica. Racismo, sexismo y homofobia son cosas muy malas, pero a estas alturas son propias solo de gente culera o ignorante, no de la sociedad en general. Esto es algo que sostienen no solamente los derechistas, especialmente los derechistas comprometidos, es en realidad algo que mucha gente común y corriente cree. Nos cuesta mucho trabajo pensar a nivel de sistema y tendemos a pensar en términos de moral personal. Nadie quiere pensar en sí como una mala persona. Si le decimos a alguien que existen sistemas de opresión que le favorecen mientras perjudican a otros, quizá entienda que se le está acusando de personalmente hacerle daño a esas personas, o sea, de ser malo. Estas mismas personas cuentan con racionalizaciones y justificaciones para explicar las obvias desigualdades existentes, sin necesidad de reconocer las opresiones sistémicas. Claro que las mujeres deberían poder llegar a ser jefas si quieren y pueden, pero sucede que naturalmente no se inclinan por el liderazgo. Así que la desigualdad resultante es producto de algo natural, mientras que intervenir de alguna manera para reducirla sería artificial y contrario a las libertades individuales. Claro que estaría mal si la policía matase a una persona solo por su raza, pero las estadísticas nos dicen que los negros son de hecho más propensos al crimen, así que si los polis matan a uno, lo más probable es que fuera un criminal, y que ese no fuera un caso de racismo, sino de justicia. Pedir trato especial para criminales solo por ser negros iría en contra de la justicia. Y esto nos aseguran no es sexismo ni racismo, son hechos. Por supuesto, no topan que el punto es que creer que esos son hechos es lo racista y lo sexista, porque de hecho son falsedades o cuando mucho verdades a medias. La forma en la que la derecha ha hecho cherry picking con estadísticas reales y manipulado los hechos cuando de plano no está mintiendo para sostener varias de sus narrativas más populares es un tema tan amplio que no me da el espacio para abordarlo aquí. El caso es que dirán que no están a favor de la misoginia, ni el racismo, ni la homofobia, pero tampoco aprueban el activismo feminista, antirracista o pro LGBTQ+, pues creen que sus exigencias no tienen sentido y que hasta pueden ser perjudiciales para la libertad y la justicia, sobre todo porque implicarían una intervención del gobierno para forzar igualdades que no son naturales ni merecidas. Los libertarianos, por ejemplo, valoran la libertad individual sobre todas las cosas y por ello se oponen a la intervención del Estado, sobre todo en cuanto a la economía. En teoría deberían estar en contra de sistemas opresivos que coartan la libertad, pero en los hechos niegan que existan estos problemas, encuentran formas de justificar la desigualdad
y se oponen con lujo de roña a los movimientos que luchan contra ella. Por otro lado, los libertarianos que me topo por internet hoy en día comparten muchas posturas que son bastante autoritarias, como se ve en su apoyo a la policía, las Fuerzas Armadas y políticas de inmigración estrictas. Tan es así que hasta han surgido los paleolibertarios, que lo único que toman del libertarianismo es su oposición total a la regulación de los mercados, pero que en lo demás son conservadores tradicionales con todo y su rechazo a causas como el aborto y el matrimonio igualitario. Les digo, las líneas se difuminan. Y con todo, derechistas en general y libertarianos en particular son afectos a decir que los nazis eran de izquierda, basándose en ciertas características de la economía del Tercer Reich que incluía un poco de asistencia social e intervención estatal en la economía y claro, la propaganda nazi y fascista que de dientes para afuera alardeaba sobre proteger a los trabajadores, aunque de hecho ambos regímenes favorecieron a los grandes capitalistas. Hablamos de todo esto en el video anterior. No importa cuántas veces se desmienta este bulo, los derechistas se aferran a él porque les permite odiar a la misma gente a la que los nazis y los fascistas odiaban, pero decirse a sí mismos, no somos eso porque nuestra política fiscal es diferente. Muy cómodo, ¿no? Incluso para reforzar esta narrativa, han encontrado formas de atribuir falsamente a los nazis propuestas típicamente progres, como regular la posesión de armas, legalizar el aborto o reducir el presupuesto de la policía. No es de extrañar que el libertarianismo de hecho sirva como puerta de entrada hacia la extrema derecha. Esto se vincula con otro ardid del que los derechistas echan mano: mover las definiciones hacia la derecha. Los libertarianos son expertos en esto. Su definición de socialismo es tan amplia que prácticamente implica cualquier acción del gobierno, desde proveer servicios básicos como educación pública hasta la existencia misma de impuestos. Hablando con ellos, he podido notar que han empezado a usar liberal como sinónimo de libertariano, pero el liberalismo jamás llegó tan lejos como proponer que toda intervención estatal o toda taxación desaparezcan. Mientras, pensadores que se insertan claramente en la tradición liberal como Karl Popper, Bertrand Russell y John Keynes abogaban por la necesidad de ponerle ciertos frenos al capitalismo. He intentado explicar esto a libertarianos. Su respuesta, después del obligatorio ha sido señalar que no, que eso de lo que estoy hablando es socialismo y que esos a los que me refiero son socialistas. Esto les permite reetiquetar una ideología extremista, la suya, como si fuera la normalidad de siempre, y reetiquetar lo que ya era sentido común como si fuera extremista. A esto le podemos sumar la estrategia del pánico rojo, que consiste en asustar a todo mundo con que los comunistas están a punto de conquistarnos. La gente no tiene que entender en qué consisten socialismo y comunismo, o las diversas izquierdas para el caso. De hecho, mientras menos entienda mejor. Solo necesitan creer que acarrean miseria y opresión. Después solo tienes que llamarle comunismo a cualquier cosa que desees, desde el matrimonio gay y el aborto, pasando por la corrección política y la inclusión forzada, y hasta el combate al cambio climático. Si lo haces así, tu lucha no parecerá que va en contra de los derechos o el bienestar de la gente, sino que es una defensa ante el comunismo invasor. De allí la invención del ahora popular término marxismo cultural, que sirve para espantar a la gente con cualquier causa progre, implicando que cosas como tener personajes trans en la cultura pop son pasos que nos están llevando derechito al gulag. No podemos olvidarnos de la estrategia culpar a los jodidos. No es solo que la opresión contra ciertos grupos no existe, sino que, de hecho, ellos están mejor que nosotros. Los ninis y madres luchonas mantenidos por el gobierno ganan más que tú. Los inmigrantes se roban tu empleo y chupan del sistema de salud que pagas con tus impuestos. Las mujeres ya hasta tienen más derechos que los vatos.
que somos los perjudicados. Despierta, compa, tómate la píldora roja. Nuestra sociedad está llena de grupos oprimidos que en realidad reciben toda clase de favores del gobierno, mientras tú, hombre blanco heterosexual de clase media, estás partiéndote la madre trabajando. Todo lo anterior es falso y fácilmente refutable, pero la mentira se repite una y otra vez. Es así como puedes convencer a gente común de que sus problemas económicos no están causados porque una mínima parte de la población está acumulando riquezas en una escala jamás vista en la historia humana. Y si llegan a pensar que tal desigualdad no es justa, hay un discurso para ello. No es el capitalismo salvaje, son los judíos. De hecho, ellos son los que impulsan tantos beneficios para los jodidos sin mérito, pues quieren usarlos como armas para destruirte a ti y a nosotros y tomar el poder. Cuando se llega a este punto, ya no se está solamente chapoteando en mitología fascista, sino echándose de clavado. En uno de mis videos anteriores, uno de los viejitos, hablé de cómo los homofóbicos le dan la vuelta a las acusaciones en su contra, diciendo que son los colectivos LGBTQ+ y sus aliados los verdaderos intolerantes. Para ello recurren a algo a lo que yo llamo retroceder a la abstracción, es decir, hablan en términos generales y abstractos en vez de concretos y específicos. Por ejemplo, dicen cosas como nos atacan por no estar de acuerdo con ellos. La parte de no estar de acuerdo es la clave. No están de acuerdo con ellos en qué. Pues en que deberían tener ciertos derechos, como casarse y adoptar. Lo mismo cuando hablan de nos quieren imponer su forma de pensar. Esa forma de pensar se refiere a simplemente reconocer que las personas de la diversidad sexual merecen ser respetadas y aceptadas. Pues bien, esta jugada la usan los derechistas de todo tipo. Dicen algo súper abstracto que de buenas a primeras puede sonar respetable, pero cuando analizas cuál es el contenido concreto, encuentras algo incoherente, vacío o de plano horroroso. Los conservadores solo quieren defender a la familia. ¿Defenderla contra qué? Los supremacistas blancos solo quieren preservar su cultura. ¿Cuál es su cultura? ¿Qué parte de ella está en peligro? Los libertarianos dicen ¡viva la libertad! ¿Libertad de quién para hacer qué? Y las transfóbicas quieren evitar que se borre a las mujeres. ¿Se borre? ¿Cómo? ¿Se borra un concepto por ampliar su significado? Y así, y así. Esto da como resultado que quieran hacernos lo que en México llamábamos voltear la tortilla. Cuando una persona está señalando a otra por una falta cometida y ésta trata de hacer creer tramposamente que la falta la ha cometido quien acusa. En realidad es algo recurrente en las relaciones violentas. El abusador se hace al agraviado y pretende hacer creer que su víctima es la culpable de los abusos mismos. Así pueden decirse cosas como que las feministas son misándricas, las personas de la diversidad sexual son heterofóbicas, Black Lives Matter es racista, las mujeres trans son misóginas y que eso de decir white chickens es clasismo y racismo a la inversa. Y así, y así. En fin, así es como la derecha, extrema o no, bastardiza la retórica de la justicia social y el progresismo para usarla en su contra. Sin negar que exista opresión contra ciertos grupos no funciona, siempre se puede voltear la tortilla y decir los oprimidos somos nosotros. O mejor aún, usar una estrategia en un momento y la otra al siguiente, según convenga. Igual sirven al mismo propósito. Esto en parte sucede porque resulta muy fácil hackear los valores liberales. Una sociedad liberal tiene ciertos estándares de conducta, ciertas concepciones de lo que es la interacción social civilizada y que sobre todo regula acciones independientemente de las creencias, valores e ideologías. Por ejemplo, se acepta como un principio básico de convivencia que si una persona se expresa independientemente de su opinión,
no se le puede agredir por ello. Y que una persona golpea a otra en la cara por sus opiniones es por completo inaceptable, independientemente de cuáles sean estas opiniones. El problema es que estos principios, que pueden ser muy buenos y útiles la mayor parte del tiempo, son fácilmente hackeables por los fascistas. Estos pretenden hacer pasar sus discursos de odio como libertad de expresión y pretenden que las reacciones comprensiblemente airadas contra ese discurso sean vistas como intolerancia y represión. Para contrarrestar esto es necesario darnos cuenta de que tener reglas de conducta abstractas e independientes del análisis de los contenidos no siempre es viable. Recuerden, por ejemplo, la paradoja de la tolerancia. Si toleramos a los intolerantes, estos podrían acabar con la tolerancia y esa es la idea. A esto hay que sumarle que el conservadurismo suele ser más fácil de aceptar porque ofrece respuestas simples para resignarse a un statu quo que es el que la mayoría de las personas están acostumbradas, porque es lo único que conocen. A la complejidad de los problemas sistémicos, el conservadurismo ofrece la respuesta simple de la moral individual. A la complejidad del cambio social, el conservadurismo ofrece la respuesta simple de esto es lo que siempre ha sido y siempre va a ser. A la compleja historia y ciencia de la sexualidad humana a través del tiempo y las culturas, ofrece la respuesta simple de un hombre y una mujer es lo único natural. Quedarse con las creencias y valores aceptados solo requiere inercia, mientras que cuestionarlos y deconstruirlos requiere pensamiento crítico y puede llegar a ser incómodo, incluso doloroso. Así, el fascismo, que comparte muchos valores con el conservadurismo, tiene un terreno fértil. O también puede presentarse la defensa del statu quo como si fuera rebeldía contra el statu quo. Es de locos, pero sí lo hacen y mucho, con la estrategia llamada el conservadurismo es el nuevo punk. Como estamos en un punto en la historia en el que ciertas posturas progres, como aceptar a las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, empiezan a volverse mainstream, los conservadores pueden hacerse a las víctimas y sentirse como que aquella es la nueva posición en el poder y que entonces ellos están en rebeldía. Como la derecha tiende a ser trolera y burlona, mientras que los progres se toman sus causas muy en serio, los primeros pueden dárselas de rebeldes que escandalizan a las buenas conciencias con su irreverencia, aunque en realidad sean supermazapanes con muchos temas. Y así llegamos a la acusación de a todo lo que no te gusta le llamas fascismo, que se esgrime para evitar que se analice si eso que no te gusta es realmente fascismo o no, porque muchas veces sí lo es. Entre paréntesis, no ayuda que históricamente los izquierdistas han usado la acusación de fascismo con demasiada laxitud. Los reaccionarios nunca quieren que pienses en el contenido, sino en las abstracciones. Sus ideas discriminatorias generan una más que justificada reacción indignada y vehemente, y sus posibles víctimas y los aliados de estas demandan acallar ese discurso intolerante porque en ello se juegan sus vidas, sus derechos y su bienestar. Entonces los derechistas centrarán su atención en esas reacciones. Una persona tolerante no debería reaccionar de esa manera a una simple opinión distinta, en vez de permitir que se ponga sobre la mesa de análisis el contenido que generó esas reacciones. Entonces es como finalmente, paso a paso, se puede construir una narrativa que permita a un individuo apoyar posturas fascistas, sin tener que admitir ni a los demás ni a sí mismo que lo son. 1. Si de verdad ya no existen el racismo, la homofobia ni el patriarcado, entonces feministas, personas LGBTQ+, y antirracistas están equivocados, haciendo el ridículo, perdiendo el tiempo, estorbándonos, pidiendo que les regalen cosas que no se merecen. 2. Más aún, esas posturas son las verdaderamente intolerantes, porque pretenden acallar a todos los que opinan diferente.
pero no voy a dejar que me opriman. Me rebelaré contra su intento de imponer sus ideas por la ley y por la fuerza. 3. Pero quizá es más que eso. Si aquello contra lo que los activistas están peleando no es real e insisten en forzarnos sus ideas, entonces puede ser que tengan otro objetivo más siniestro. Si el patriarcado no existe, lo que las feministas quieren es ponerse por encima de los hombres. Si las personas de la diversidad sexual ya no están oprimidas, entonces lo que quieren es imponer a los heteros su estilo de vida. Si el racismo sistémico no existe, lo que las minorías quieren es reemplazar a los blancos. 4. Quizá lo que pretenden es destruir nuestra sociedad, desbaratar la unidad familiar, acabar con nuestra cultura, infiltrarnos con comunismo. Quizá sí es cierto eso de que George Soros y los judíos están detrás de todos estos esfuerzos para destruir a Occidente. 5. Entonces, si yo reacciono contra esto, no es que sea fascista. Después de todo, mis opiniones económicas son opuestas al fascismo, porque no quiero oprimir a nadie ni implantar la supremacía blanca, sino que me estoy defendiendo contra un peligro existencial, una amenaza que me quiere destruir. Si me uno a una milicia armada es porque estoy protegiendo a la ciudad de sucios alborotadores y más aún, protegiendo a la madre patria de un oscuro complot para destruirla. 6. Y como no soy fascista, entonces los supuestos antifascistas que me la arman de pedo no están luchando contra el fascismo. Debe ser que le llaman fascismo a eso que no les gusta como excusa para atacarlo y destruirlo mediante la violencia y la censura, lo cual los convierte en los verdaderos fascistas. Uf. ¿Y saben qué? Todo eso es lo que creían los nazis y fascistas originales, que eran los otros, los judíos y los comunistas, el verdadero peligro existencial, y que ellos solo se estaban defendiendo. En fin, es un montón de ardides, de trucos retóricos que se alternan o se superponen unos a otros, todo lo cual tiene un resultado: convencer a un montón de gente de adoptar los valores e ideales fachos, al mismo tiempo que creen que no lo son. En eso se basa en parte el éxito de la ultraderecha contemporánea. Tienen a un montón de gente que no es fascista, pero que definitivamente está haciendo fascismo.